personas que nos acompañan hoy en esta última sesión de nuestro ciclo de iniciativas para el emprendimiento. Este es un evento que hemos venido desarrollando en conjunto con el Nodo de Innovación Social de Reúne y que ha estado liderado por las universidades de Cundinamarca, Uniminuto, Unigermana, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de La Salle, Universidad Gran Colombia, Universidad Santo Tomás, Universidad Autónoma de Colombia y Unimonserrate. El día de hoy tendremos la charla de inteligencia emocional para el emprendimiento y nos van a acompañar dos personas, pues expertas en el tema. Como ponente principal estará Alejandra Rivero Sáchica y como moderador Jorge Rico Rodríguez. Alejandra es psicóloga, especialista en gerencia de gestión humana y desarrollo organizacional, Myers en administración de empresas, máster y coach certificado en PNL. Ella tiene más de 20 años de experiencia en gerencia del talento humano en diversas organizaciones nacionales y multinacionales. Además, es docente, coach, facilitadora y trainer en PNL en diversos temas relacionados con el manejo de personal a las empresas, tales como coaching, liderazgo, innovación, comunicación, competencias, gestión del desempeño, selección y desarrollo del personal. Por su parte, Jorge es actualmente el coordinador del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Cundinamarca. Es diseñador industrial con estudios de posgrado en gerencia y mercadeo estratégico, investigador y consultor en temas de empresarial en marketing y diseño, desarrollador y mentor en temas de design thinking, Canvas, prototipado y diseño de productos y servicios. Vamos a darles la bienvenida a este evento. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos Jorge y Alejandra. Muchas gracias, Nidia, por la presentación. Muy buenas noches a todos. Muy agradable que nos estén acompañando en este evento, en el cierre del ciclo de iniciativas para el emprendimiento y la innovación social. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y muy actual acerca del manejo del emprendimiento. Es bien sabido por todos que el advenimiento de la pandemia ha traído consigo algunas consecuencias acerca de cómo los emprendedores deben y deberán tener las capacidades para afrontar muchas adversidades que vienen asociadas a diversos temas. En este punto es cuando el manejo emocional es importantísimo para que los emprendedores salgan adelante y tengan las capacidades de tener todo su frente en alto, su potencial en alto, sus capacidades en todos los sentidos enfocadas en crear y seguir adelante con su proyecto de vida. Por esto nosotros desde la red de Universitario Emprendimiento, desde la Mesa de Innovación Social, queremos apoyarlos en este punto. Y en este momento, cuando faltan 2 meses para culminar el año, queremos que una de las herramientas importantes para que los emprendedores con proyectos de emprendimiento e innovación social tengan esas apreciaciones y tengan esos insumos para continuar adelante en estos proyectos emprendedores es tener aquellos elementos que les sirvan para que sus emprendimientos y su manejo emocional sea mucho más expedito y puedan continuar con su gran proyecto de vida. Sabemos que estos cambios de los últimos 9 meses han sido complejos, pero nunca esos cambios pueden ser superiores a su capacidad emprendedora. Por ello, el día de hoy, la Mesa de Innovación Social de Reúne Cundinamarca quiso traer una experta en este tema, en el manejo emocional del emprendimiento, que les dará a ustedes unos lineamientos, unos pequeños consejos acerca de cómo podrán manejar estos aspectos en sus proyectos emprendedores de aquí adelante. Por eso, la psicóloga y docente de la Universidad de Cundinamarca, Alejandra Riveros, nos va a acompañar hoy con una interesante charla acerca de cómo ustedes emprendedores pueden manejar y deberán manejar en ese cambio circunstancial de la vida
ese nivel emocional hacia el emprendimiento. Entonces, Alejandra, muy buenas noches. Gracias por participar en este evento el día de hoy y puedes iniciar tu interesante charla. Muchas gracias. Muy complacida de estar esta noche con ustedes, acompañarlos en este espacio. He preparado estas palabras con mucha dedicación, con mucha expectativa también, pues este tiempo, como bien lo decías, es un tiempo de especial manejo, de especial desafío y más aún cuando estamos en este momento en el que estamos emprendiendo o estamos tratando de sostenernos. Vamos a ver aquí algunos información, unos datos que he recogido para dar contexto a todo este proceso y obviamente nos vamos a enfocar en todo el tema del manejo emocional y cómo los seres humanos tenemos este desafío de administrarnos emocionalmente más en estos momentos que estamos atravesando y más cuando tenemos el gran reto de sacar adelante, de salir adelante en nuestros emprendimientos. Entonces, pues muchísimas gracias, muy complacidos de estar acá. Vamos a empezar con una pequeña presentación que yo tengo por allí. Entonces, en el primer dato importante es en el estudio GEM, como todos sabemos, el estudio GEM es un estudio a nivel mundial, GEM a nivel mundial, en el cual se evalúan varios aspectos que tienen que ver con el emprendimiento. En ese caso, hay unos datos importantes que recaudé o recabé para traer, para darle introducción y forma a esta charla. Entonces, el primer dato es que Colombia, en términos de emprendimiento, ocupa el puesto sexto a nivel Latinoamérica y el Caribe, con un 72.4% en las iniciativas de emprendimiento, ¿sí? Y está rankeado en el puesto 8 a nivel mundial en cuanto a la percepción que los participantes de esta encuesta tienen para poseer ellos mismos los conocimientos, habilidades y experiencias necesarios en la creación de un emprendimiento. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Colombia tiene un nivel de percepción bastante positivo en términos de emprendimiento. O sea, hay una buena cantidad de emprendimientos que surgen, que se crean y que tienen como un campo expedito y existe dentro de los expectativas de los emprendedores también allí digamos que un campo de seguridad que ellos pueden explotar hacia el futuro, que se puede explotar hacia el futuro. Pero entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿qué pasó con el COVID? ¿No? También es importante tener un contexto de qué pasó. Entonces, ¿qué pasó? En este último trimestre, de julio a septiembre, la creación de empresas ya logró en este momento una estabilidad e incluso incrementó en un 2.9, pasando de 82.381 unidades de creación de empresas de 2000 y versus el 2019 que eran 82.000 y en el 2020 84.724. Es decir, incrementamos en un 2.9% de un año con relación al otro. Pero este comportamiento, digamos que está registrado en esos meses, que se registra este comportamiento, pues si lo vemos en la siguiente diapositiva, vemos que hubo una caída muy fuerte, como era de esperarse, en creación de empresas. Entre enero y marzo estábamos en un 11% en decrecimiento y en el segundo trimestre, entre abril y junio, se registró una caída del 47%, ¿sí? Como era de esperarse. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Colombia, si bien es cierto, es un motor en términos de emprendimiento o muestra esa capacidad de parte de sus emprendedores, digamos que actualmente ya logró establecerse de alguna manera, nivelarse de alguna manera y actualmente ya estamos en momentos de creación de nuevo de emprendimientos. Entonces, eso es importante en términos de recuperación, en términos de reactivación económica, y esto también nos quiere decir mucho, Jorge y audiencia, de lo que vamos a hablar, y es el tema de cómo la crisis nos puede ayudar a generar oportunidades, ¿sí? Entonces, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando
crearon, si bien es cierto, su primer, su segundo, su tercer emprendimiento fruto de esta pandemia, ¿cierto? Porque también, si bien es cierto, hubo una desaceleración o hay una desaceleración, hay unos procesos bien complicados a nivel económico, pero también existe toda una cantidad de oportunidades que se están abriendo, ¿bien? Entonces, esa es la primera reflexión. Vamos con la segunda, para la siguiente diapositiva. Entonces, allí vamos a ver, de nuevo en este estudio que el 55.7 de los emprendedores, Colombia ocupó el puesto 2 en Latinoamérica y el Caribe en cuanto a la percepción de no tener miedo al fracaso. Entonces, fíjense cómo los emprendedores colombianos asumen riesgos, o sea, por lo menos tienen la percepción de que no existe riesgos en el momento de emprender. Y mundialmente ocupamos el puesto 14 entre 50 países evaluados en este importante estudio que se desarrolla a nivel mundial, que se hace en gran cantidad de países del mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestros emprendedores colombianos parecen que no tienen ese temor o no enfrentan esos miedos o parecen no darles tanta importancia a esos miedos, ¿cierto? Pero, como vemos en la siguiente diapositiva, sí existe una efectiva mortandad de lo que llamamos en términos de emprendimiento del Valle de la Muerte. Aquí hay unas cifras bien interesantes de Confecámaras en la cual nos registra que el 98% de los emprendimientos que mueren al año de su creación, el primer año de creación, eran pequeñas empresas, ¿cierto? Empresas muy pequeñas, y solamente el 40% de los emprendimientos siguen activos después de los 5 años de su creación. Entonces, ese dato es importante porque a pesar de que existe esa percepción de no tener riesgo, el emprendimiento se crea, pero sin embargo cae rápidamente durante un periodo muy corto de vida en este denominado Valle de la Muerte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En términos de emprendimiento, sí es importante entender que hay que evaluar muy bien los riesgos y hay que estar muy bien preparados para que efectivamente no caigamos de manera tan rápida en este Valle de la Muerte, ¿sí? Y crear un emprendimiento no se trata solamente de tener una idea, sino de hacer toda una estructura y una plataforma para poderle dar sostenibilidad. Y esa sostenibilidad en términos de lo que manejamos emocionalmente es lo que vamos a concretar en la charla, ¿cierto? Entonces, no solamente se trata de tener una buena cantidad de suerte o tener unas oportunidades, sino se trata de cómo los recursos emocionales que podemos tener como seres humanos lo podemos poner al servicio de este emprendimiento para darle una mayor sostenibilidad en el tiempo. Entonces, vamos a ver el siguiente dato, donde nos cuenta que más del 50% de las startups y emprendimientos mueren durante los 5 primeros años, confirmando la cifra que ya veíamos. ¿Sí? Entre la mitad y el 60% de los emprendimientos están muriendo durante los primeros años, ¿sí? Entonces, es importante aquí recalcar que habría falta. Digamos que en términos de habilidades duras hay una cantidad de información que estaría disponible, ¿cierto? No solamente a través de estos espacios académicos, sino que a través de múltiples canales como personas que conocemos Internet y que podemos formarnos de manera autodidacta, ver tutoriales, aprender muchas cosas. Digamos que podríamos efectivamente hacer desplegar todas estas habilidades o esos conocimientos. Pero aquí es importante que veamos, tal como vamos a ver, cuál es la diferencia entre las habilidades blandas y las denominadas habilidades duras. Entonces, siguiente, por favor. Allí lo que vamos a ver es que las habilidades duras son las correspondientes a esos conocimientos académicos como tal adquiridos a través de nuestra formación formal, en nuestras aulas, ¿cierto? En nuestras aulas tradicionales, a través de estos académicos, de estos procesos académicos formativos, formales, a través de los cuales pues pasa toda la universidad o el colegio o lo que sea, y generalmente allí se deriva en una certificación de un área de conocimiento, bien sea como administradores, bien sea, bueno, en todas las áreas de conocimiento que ustedes
se estén formando o nos estemos formando, también enfocadas específicamente a nuestro tema de hoy, que es el emprendimiento. Y este desarrollo en general se da a corto y mediano plazo. Mientras que las habilidades blandas, cuando estamos hablando de habilidades blandas, estamos hablando de habilidades que tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestras conductas, ¿cierto? Con elementos que denominamos socioafectivos. ¿Qué son elementos socioafectivos? Que tienen que ver en nuestra esfera social, primero que todo, y nuestra esfera personal, ¿cierto? Sobre varios elementos que ya vamos a ir desglosando paso a paso, que son los que vamos a tener como recursos emocionales para que este emprendimiento se dé, ¿bien? Y que hacen referencia específica a nuestra parte derecha del cerebro. Nuestras habilidades duras estarían asociadas a nuestro hemisferio izquierdo, mientras que las habilidades blandas estarían asociadas al hemisferio derecho, ¿cierto? El hemisferio izquierdo es para las personas diestras, ¿no? Los que manejan la mano derecha o los que manejamos la mano derecha de manera preferente. En las personas zurdas sería de la misma manera, pero en el sentido opuesto. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra formación formal ha sido muy del hemisferio izquierdo y digamos que nuestras habilidades más blandas han quedado un poco rezagadas o descuidadas, ya como lo vamos a ver a través del tiempo, ¿sí? Digamos que la academia en sí no se ha dedicado a formarnos en esta parte de habilidades blandas, ¿cierto? Es muy poco el manejo emocional que tenemos dentro de las aulas, es muy poco el manejo emocional que aprendemos en nuestra vida cotidiana para realmente sobrellevar las adversidades, y generalmente estas cosas las aprendemos pues a punta de prueba y error. Y casi siempre es error. Casi siempre las llevamos a términos de cuando tenemos crisis o cuando tenemos que enfrentarnos a fracasos o cuando tenemos que enfrentarnos a grandes pérdidas, que estamos desarrollando estas habilidades. Entonces, qué importante que empecemos a formar este tipo de habilidades desde mucho antes, desde nuestra educación como tal, desde nuestra formación, desde todos los procesos que hacemos en casa, para que aprendamos a tener estos recursos emocionales que no solamente obviamente nos aplican para el emprendimiento, como en este momento estamos viendo, sino nos aplican para la vida en general. Entonces, estas habilidades blandas se adquieren en la vida o con la vida, con el transcurso de la vida, y van formando nuestra personalidad, quiénes somos, ¿no? Nuestra identidad. Y por lo tanto se van a desarrollar más a largo plazo, Entonces, como vamos a ver, yo traje, siguiente diapositiva, yo traje 2 estudios muy importantes y muy recientes sobre habilidades para el emprendimiento. ¿Qué habilidades están requiriéndose en el mundo actual? Un estudio del 2018 y uno del 2019, que se están requiriendo para el mundo actual en términos de habilidades para el emprendimiento. ¿Qué es lo que estamos necesitando y qué es lo que nos dicen los principales estudios? Entonces, el primer aspecto se denomina pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la manera en que yo estoy leyendo ese entorno, ¿cierto? Si yo me estoy leyendo y cómo estoy leyendo ese entorno. Entonces, tener muy buenas fuentes de información, entender muy bien qué es lo que está pasando, las dinámicas de la operación, entender que en este momento, por ejemplo, hay una pandemia, entender que en este momento, por ejemplo, hay estados emocionales complejos, hay gente que está cayendo de pronto en procesos depresivos, que no quiere o teme, por ejemplo, espacios sociales. Entonces, entender todas esas dinámicas hace parte de ese aspecto que tiene que ver con el pensamiento crítico. El segundo aspecto se denomina la creatividad. ¿Sí? La creatividad está fuera de todo contexto, hay que decirla. La creatividad y la innovación, digamos que son herramientas o elementos que son tremendamente importantes, que se deben desarrollar también desde la infancia. ¿Sí? Digamos que un poco la dinámica aquí, un poco la reflexión aquí, es que nosotros prácticamente en nuestra vida nos aprendemos un montón de procesos, un montón de procedimientos que nos impiden o que no nos facilitan nuestros procesos creativos e innovadores. Entonces es necesario romper todos esos esquemas, es necesario introducir pensamientos disruptivos, es necesario lo que llamamos pensar fuera de la caja, empezar a pensar de otra manera muy diferente para encontrar soluciones a aquellos problemas de que desde la lógica clásica no tienen necesariamente la solución.
o que no dan respuesta a todo. ¿Bien? El tercer aspecto sería la iniciativa, que también es muy importante, y es esa capacidad que yo tengo para empezar, para iniciar un proyecto, ¿cierto? Para tener la capacidad de decir, bueno, yo propongo X cosa, a mí se me ocurre tal cosa, y tener la seguridad y la capacidad de ponerla sobre la mesa, ¿cierto? De poder hablar sobre eso. Muchas veces tenemos un montón de ideas, pero no las compartimos, ¿cierto? O nos da pena, o nos da miedo, o nos da temor, pensamos que de pronto no es tan buena idea, o esperamos a ver si alguien la dice primero para yo apoyarla, pero pues de eso se trata el emprendimiento, de lanzarse al agua, de empezar nosotros mismos y de solucionar. Bien, que es el siguiente aspecto que se llama resolución de problemas. ¿Qué es la resolución de problemas? Es esa capacidad que yo tengo para entender y para desglosar las situaciones que yo pueda estar viviendo, ¿cierto? Entender que, por ejemplo, en el contexto social hay un temor, hay unas restricciones, hay varias cosas que están impidiéndose en este momento para que se faciliten. Entonces, ¿de qué manera puedo, por ejemplo, poner en contacto a unas personas contra otras, de una red frente a la otra para poder solucionar problemas de manera compleja y completa, ¿cierto? Poder hacer estos links entre diferentes mundos y poder dar soluciones efectivas y eficaces a lo que estemos enfrentando, ¿cierto? A las problemáticas que estemos enfrentando. El otro aspecto que también es muy importante se llama la evaluación del riesgo, que es un poco lo que habíamos hablado arriba, ¿cierto? Es esa capacidad que yo puedo tener para evaluar los riesgos y seguramente haciendo esta evaluación, siendo capaz de encontrar los pros y los contras, pues tener la posibilidad de lanzar mi idea, de adentrarme dentro de ese terreno desconocido, ya siendo consciente de todo lo que ello va a conllevar. Bien, lo siguiente es la toma de decisiones. Para la toma de decisiones es importante haber analizado muy bien los problemas y a partir de allí, entonces, poder resolverlos de manera efectiva. Bien, y el último, que se denomina gestión constructiva de los sentimientos, que es efectivamente los tips que ya vamos a ver como en últimas. Bien, entonces en la siguiente vamos a ver el otro estudio que también es muy interesante, en la cual vamos a encontrar puntos en común con el anterior, también es del 2019, muy reciente, y nos están hablando precisamente, el primero es la resolución de problemas, que es un poco lo que ya conversamos, ¿cierto? Leer esos temas del entorno, qué está pasando, qué necesitan los clientes, cuál puede ser una muy buena oportunidad en este momento, cómo podemos anticiparnos a esos cambios, qué va a pasar, dónde va a estar el mundo, estamos documentando de todo lo que está pasando en tendencias. Eso es la capacidad de solucionar problemas, ¿cierto? Porque con el cierre de ciertas industrias, por ejemplo, se están creando unas nuevas oportunidades, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro? ¿Cómo se va a entender esta dinámica laboral? ¿Cómo se va a entender la dinámica comercial? ¿Qué es lo que va a pasar en términos del juego? En términos de redes sociales, van a seguir incrementando, bueno, todo ese tema para poder anticiparnos y solucionar esos problemas, ¿bien? En términos de coraje, es un poco la capacidad que yo tenga para creer en mí misma y arriesgarme, en mí mismo y arriesgarme, ¿cierto? Capacidad de confiar en mis capacidades, ¿bien? El siguiente es la adaptabilidad. La resistencia al cambio, que es un tema que es absolutamente natural para el ser humano. Todos los seres humanos nos resistimos al cambio, nos gusta o nos sentimos cómodos en lo que denominamos nuestra zona de confort. Nos es tremendamente difícil enfrentarnos a un tema desconocido, así sea un tema positivo para nosotros, así sea un cambio que nos va a traer mucho crecimiento, un montón de beneficios. Siempre los seres humanos vamos a sentir ese terror, ese pánico, esa angustia, porque no conocemos o no sabemos qué es lo que pueda venir. Y nosotros, digamos que cerebralmente y sistémicamente estamos estructurados para encontrar los terrenos que ya se nos asimilan como conocidos. Entonces, ese adentrarnos dentro de ese terreno desconocido es para nosotros fuente de muchísima angustia. Entonces, es importante que en términos de resistencia, entendamos que esos procesos que podamos estar sintiendo de angustia, de pánico, de terror, también pasan y nos vamos a adaptar a la nueva situación y vamos a empezar a, de alguna manera, crear nuevos hábitos frente a ellos. Se dice que para crear nuevos hábitos hacen falta solamente 21 días
Y si eso fuese verdad, ya todos estaríamos absolutamente habituados al encierro, pero pues como no ha sido así, al contrario, hay gente que ya tiene acumulativamente mucho nivel de estrés, ¿cierto? En este momento, depresión, bueno, digamos que todos los indicadores en términos de salud mental también se han disparado mucho con este término de la pandemia. Entonces, sí hay que hacer allí un proceso de emocional fuerte, hay que hacer bastante trabajo, hay que mantenerse muy equilibrado y hay que mantenerse muy en contacto en la medida de lo posible con los demás. Bien, el siguiente aspecto se llama resiliencia, del cual ya les voy a hablar un poco más en profundidad, que es uno de los temas que más he profundizado yo en este tema de habilidades blandas para el emprendimiento. En la creatividad, de la cual ya hablamos un poco. Bien, el liderazgo, que tiene que ver con esa capacidad que yo tengo para mostrarme como líder, precisamente para liderar, para tomar la iniciativa, para que no me dé pena entrar, para que no me dé pena llamar, para que no me dé pena hacer diversas cosas, ¿cierto? Y poder efectivamente mostrarme como en toda mi gama de talentos, poder tener esa iniciativa de poder emprender realmente, ¿cierto? Ese es el liderazgo, que también es un articulador bien importante en términos del manejo emocional. Bien, y el último de este estudio sería el tema de persistencia. El tema de persistencia también es un tema que es tremendamente importante, del cual ya les voy a indicar. Entonces, sigamos. En la siguiente, entonces vamos a ver un resumen de los 5 temas de manejo emocional que en últimas necesita un emprendedor para poder sacar adelante o llevar a cabo su emprendimiento de manera efectiva. Entonces, el primero habla del autocontrol. El autocontrol es una de las capacidades más importantes que tenemos como seres humanos en términos de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es esa capacidad que yo tengo para gestionar esas propias emociones que son tan mías. Digamos que la mayoría de nosotros o la mayoría de la gente está absolutamente desconectada de su emocionalidad, por lo tanto está sintiendo un montón de emociones, un montón de sensaciones y no es capaz de procesarlas, no sabe cómo ponerles un nombre, no sabe identificarlas. Entonces, eso sería pues el primer paso, conocer esas emociones, identificarlas, saber si es angustia, si es pánico, si es terror, o qué tan normal está siendo este comportamiento, o esa actuación, o esa sensación que yo estoy teniendo frente a mis conductas pasadas, ¿cierto? Es muy probable que, como estamos hablando de un tema de bastante crisis, de momentos pero muy críticos que estamos manejando como humanidad, entonces entendamos que en ese punto debemos tener un mayor autocontrol, ¿cierto? ¿Qué es el autocontrol? Esa capacidad que yo pueda tener o que yo pueda desarrollar para manejar esas emociones, ¿cierto? No se trata de reprimirlas, pero sí se trata de procesarlas de alguna manera, ¿cierto? De elaborarlas, de enfrentarlas y de poder gestionarlas de manera adecuada. ¿Qué significa gestionarlas de manera adecuada? Entender que si, por ejemplo, estoy en un estado de angustia, tengo que conciliar o estar más tranquilo, estar más reposado en el momento de establecer un contacto con un cliente, en el momento de vender un producto, un servicio, en el momento de poder ofrecer determinada capacidad, determinado producto, lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, en ese momento el autocontrol se establece como la base de mi solidez y de mi solidez mental. Entonces, es muy importante que yo entienda que el autocontrol es la base de toda mi estabilidad emocional, ¿cierto? Entonces, si no aprendo a gestionar esas emociones desde adentro, pues desde ahí en adelante todo el andamiaje y la estructura mental pues se vería afectada y podría caer eventualmente. Entonces, eso es lo primero. Entender que el autocontrol podría ser o es la base de nuestro manejo emocional. Bien. La siguiente es la persistencia. La persistencia también es un tema bien importante porque nadie llega a tener éxito a la primera, ¿cierto? Entonces, si vemos o leemos o entendemos cómo funciona este tema del emprendimiento, podemos ver que esto es un proceso que se va construyendo a través del tiempo, que no nace de la noche a la mañana y que efectivamente hay que tener unas capacidades bien fuertes para poder enfrentar el rechazo.
que puede ser 1 o 1000 veces dado, ¿cierto? Y que es muy probable que vayamos a enfrentar esa barrera. Entonces, ¿cómo manejo ese fracaso? ¿Cómo persisto frente a él? ¿Cómo encuentro otras estrategias? Y aquí viene la resolución de problemas, ¿cierto? ¿Cómo miro otras perspectivas para enfrentar este problema desde otro ángulo, ¿cierto? ¿Cómo no me derrumbo y digo, ya esto no tiene sentido, ya no puedo hacer nada, hasta aquí llegué, bueno, todo esto ya me afectó, voy a cerrar, voy a vender todo, no, sino hasta qué punto yo soy capaz de resistir, de tomar fuerza, de entender que la crisis puede ser medianamente una opción de oportunidad y que me puede abrir un montón de posibilidades y entonces empiezo y persisto y al otro día vuelvo e insisto, ¿cierto? Entonces, esa es la capacidad que tengo para insistir. Bien, ¿y de dónde sale ese recurso? Pues nada más ni nada menos que de mi autoconfianza. ¿Y qué es la autoconfianza? Esa capacidad que yo tengo para valorar esas habilidades que yo también tengo. Entonces, si yo soy bueno manejando las relaciones, entonces mi idea es manejar o potenciar esas relaciones para poder, por ejemplo, abrir nuevas posibilidades, abrir nuevos mercados, establecer nuevas redes sociales. Empiezo a hacer un trabajo conmigo mismo y con los demás a través del cual yo me voy diciendo a mí mismo que soy hábil, que soy competente, que tengo muchas capacidades y que soy capaz de sostenerme en el tiempo, ¿sí? Esa autoconfianza, digamos que también es la base, junto con el autocontrol, de todo el proceso del manejo emocional que yo pueda tener ante esos fracasos. Porque es muy importante recuperarme ante esos fracasos. Es entenderlo como un obstáculo más y entender que simple y llanamente tengo que reorganizar la estrategia y seguir adelante. Y el siguiente elemento o la siguiente herramienta que también es muy importante se llama la tolerancia a la frustración. Y yo creo que este es un proceso que debemos tener todos como humanidad en general. Y la tolerancia a la frustración, digamos que de alguna manera es un tema que nos duele mucho a todos, ¿cierto? La mayoría de nosotros nos frustramos muy rápidamente, tenemos un nivel de tolerancia y de paciencia bastante bajo, pues claramente por la inmediatez del mundo actual, ¿no? El mundo actual está a un clic de distancia, está a un like. Entonces, eso nos pone un escenario muy desafiante en términos de frustración. ¿Hasta qué punto yo soy capaz de aguantar esa frustración? ¿Hasta qué punto yo tomo esos elementos frustrantes, los analizo, los concreto y me reinvento o me regulo y logro salir adelante, ¿cierto? Como al otro día, después de haber tenido un no de algún cliente, de algún servicio, de algún proveedor, de alguna alianza, de algún proyecto que yo estaba planeando, al otro día soy capaz de renovarme y volver con más fuerza incluso que la vez anterior. Entonces, esa tolerancia a la frustración, digamos, que es un tema que no nos es ajeno, que sirve o que está articulado con lo que hemos visto, ¿cierto? Hace parte de mi autocontrol, hace parte de mis procesos como persisto y hace parte de esos recursos que yo tengo como persona para tener la confianza de volver a empezar, de resignificarme, de reinventarme, como lo llamamos, que se suena como cliché, pero sí tiene mucho sentido, en términos de buscar nuevos recursos, de buscar nuevos procesos, de buscar nuevos caminos, pero de entender que yo soy capaz de afrontar esos desafíos o sentirme capaz por lo menos de enfrentar esos desafíos que yo pueda tener. Bien, y el último es la resiliencia. Entonces, siguiente, ahí vamos a hablar un poco más sobre este tema de resiliencia, que es bien importante. Digamos que la resiliencia es esa capacidad que yo tengo para preservar esa integridad en las situaciones más difíciles y es la aptitud para reaccionar de manera positiva a pesar de todo el entorno dificultoso y de, sobre todo, la capacidad de usar o emplear esa experiencia que fue negativa como un motor de cambio o mejora y proyectarlo en situaciones futuras. Esa es la resiliencia. Entonces, es esa capacidad que yo tengo para manejar o integrar estas situaciones difíciles
y poder reaccionar de manera anticipatoria en las próximas veces para poder manejarlas de manera positiva. ¿Listo? La siguiente nos habla un poco de cómo esa resiliencia se define como procesos sociales que tienen que ver con lo intrapsíquico también, con nuestra estructura mental, que nos posibilitan tener una vida sana en medio de un medio que no puede ser tan sano, que puede ser bastante insano, como los que estamos viviendo, ¿sí? Cómo, a pesar de tener una circunstancia adversa como la que estamos viviendo, logramos efectivamente sacar algo positivo de esto. Entonces, esa es la capacidad de generar resiliencia, que es uno de los temas más importantes para nosotros como emprendedores, para los emprendedores y para nosotros en general como seres humanos, ¿no? Entonces, es una combinación de factores que nos permiten como seres humanos afrontar y superar problemas y adversidades en la vida y sobre todo construir sobre ellas, ¿cierto? Porque digamos que hay que entender que la adversidad efectivamente es un elemento que se va a dar o que siempre se va a tener dentro de la circunstancia vital, ¿sí? Lo más normal que debemos atravesar como seres humanos es enfrentar desafíos, es enfrentar retos, es enfrentar problemas, y enfrentar inquietudes, caídas, bueno, todo este tema que estamos enfrentando. Por ejemplo, yo tengo varias amigas que iniciaron negocios justo antes de iniciar este proceso de pandemia. Estaban endeudadas, estaban, bueno, empezando todos unos proyectos. Por ejemplo, un jardín infantil. Tenía una amiga que estaba montando un jardín infantil y bueno, pasó pandemia y bueno, ¿qué pasó con esta mujer? Obviamente está enfrentando un momento de una adversidad fuerte, pero pues ella afortunadamente tiene unos recursos psicológicos bastante fuertes que le permitieron moverse rápidamente, que le permitieron persistir, que le permitieron reorganizarse, que le permitieron, por ejemplo, vender todas las cosas que pudo vender, hacer todos los movimientos que pudo hacer financieramente y tomó los recursos que tenía disponibles en ese momento y empezó, por ejemplo, a dictar clases virtuales de diversas cosas. En un jardín es un poco más complicado, pero lo ha podido hacer y ha tratado de manejar todo el tema de teletrabajo, llevarlo con los padres. Ya actualmente está pues saliendo un poco más de la situación. Y entonces lo va a sobrellevar, ¿cierto? Pero es gente que está empezando a hacer cosas, está empezando a moverse o empezó a moverse de alguna manera proactivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? En últimas, esto nos habla de la capacidad de tener resiliencia, de esa capacidad de enfrentar, de no quedarse dentro de la zona de pánico, ¿cierto? Me pasó esto, ¿qué vamos a hacer? La tragedia, la víctima, y ahí me quedé, sino es la capacidad que yo tengo para salir desde ahí, para despuntar ese tema, ¿cierto? Para poderlo enfrentar de una manera mucho más eficiente, mucho más exitosa, poderlo entender, procesar de una manera rápida y poderle armar un plan de acción, ¿sí? Desde que yo sea capaz de organizar de una manera mucho más proactiva qué es lo que voy a hacer, desde ese punto de vista soy capaz de enfrentar las adversidades que vengan. Bien, entonces en la siguiente vamos a ver que hay otras formas de entender la resiliencia, como esa habilidad para recobrarse o adaptarse al cambio. Cualquiera de las dos, digamos que es funcional en términos de resiliencia, ¿sí? Una cosa es la capacidad para volver al estado inicial y otra capacidad para adaptarse al cambio, ¿sí? Digamos que a mí me gusta más el tema de adaptarse al cambio porque volver al estado original, pues como que le indica a uno de evolución, ¿sí? Y yo sí creería o creo que el cambio va hacia adelante. O sea, la vida es dinámica y hay que entender que esos recursos emocionales nos van a servir hacia adelante, ¿sí? Entonces, es mucho mejor trabajar en esa adaptación al cambio. Entonces, como les decía, en esa adaptación al cambio es necesario pasar como por ciertas fases o ciertos momentos o ciertas etapas. Es normal sentir angustia, es normal sentir miedo, pero cuando yo entiendo que estas sensaciones también van a pasar, de alguna manera se hacen llevaderas, ¿cierto? Cuando entiendo que esto es solamente un momento, que no es un estado permanente, ¿cierto? Cuando entiendo que el mismo cambio me va a llevar a otro momento, a otro estadio,
y allí voy a sentirme de una manera u otra más cómoda. Cuando entiendo esa dinámica del mismo cambio, pues seguramente también empiezo a sentirme mucho más cómoda adentro. Sí, adquiero más habilidades, adquiero esos recursos y estoy tomando esos recursos precisamente de ello, ¿no? De esa capacidad que yo tenga para tener una autoestima consolidada, para entender cuáles son esas habilidades, para conectarme con esas habilidades y a partir de ahí entender que en esta dinámica voy a salir adelante y seguramente voy a salir airosa de lo mismo. ¿Mm? Entonces, es eso. La resiliencia, entonces, es esa capacidad que tenemos todas las personas tenemos la capacidad de generar resiliencia y abordando esa adversidad de manera exitosa, transformando esa crisis o ese momento en procesos de desarrollo. Entonces, para mí, esa es una de las definiciones más completas o más importantes dentro del proceso de resiliencia. Y lo más importante es entender que yo, por ejemplo, entiendo la crisis, ¿sí? O los momentos críticos como una oportunidad para crecer, ¿sí? Entonces, dejo esa concepción que yo tengo de la crisis como lo más fatal del mundo, sino que entiendo que esta crisis puede servirme como oportunidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa capacidad de entender emocionalmente desde adentro, no frustrándome, no culpándome, no sintiéndome mal a mí mismo, sino entendiendo que es un proceso por el cual estoy pasando transicionalmente, entonces en ese caso soy capaz de ver por detrás de esa crisis, ¿cierto? Soy capaz de tener los recursos para mirar por encima de cómo me puedo estar sintiendo eventualmente en esta crisis y de poder anticipar y resolver esos problemas y desarrollar todas esas habilidades que ya tengo, ¿sí? Pero primero que todo tengo que tener claro cuál es el inventario de mis habilidades. Si no lo tengo claro, seguramente pues no voy a poder conectarme con ellas mismas. Entonces necesito saber cuáles son mis habilidades, conocerlas, identificarlas y desarrollarlas además a través del tiempo, ¿cierto? ¿Y cómo se desarrollan? A través de un entrenamiento, tal cual como entrenamos cualquier otra habilidades, las habilidades emocionales también se desarrollan a través de un entrenamiento. Se desarrollan a través de diferentes procesos como un coaching, a través de procesos de autodesarrollo que también yo puedo hacer, ¿cierto? A través de las cuales yo voy desarrollando, voy afianzando, voy aprendiendo, ¿no? Voy cargándome de mayores herramientas para poder desarrollar esas habilidades que yo necesito. ¿Sí? Llenarme de paciencia, llenarme de capacidad para tolerar la adversidad, ¿sí? Entender que tengo que persistir, que ser muy constante, que tengo que confiar en esas habilidades que tengo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues yo sea capaz de enfrentar esa adversidad, de verlo más allá, de resignificar la crisis y entender que estamos dentro de un proceso dinámico. Y si yo me entiendo dentro de un proceso, un flujo dinámico, no entendiendo que esta es el final de mi vida, o este es el final de la etapa, o qué bonito se sentía antes, sino que estoy aquí y ahora, estoy muy conectada con el presente, y entendiendo la situación, pues desde allí soy capaz de ver hacia adelante, ¿sí? Porque si no tengo esa capacidad también para estar acá presente, pues estoy sufriendo de ausencia de presencia, que es una de las grandes enfermedades que tenemos como seres humanos también, que es que siempre estamos ansiosos por el futuro o siempre estamos frustrados por el pasado, por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer, yo debí manejar esta situación de esta u otra manera, pero finalmente pues ya esa posibilidad no está, ¿cierto? Pero allí sufrimos un montón y se desgasta un montón de nuestra energía. O un poco pensando en lo que no ha sucedido, que esa es otra de los problemas que tenemos, ¿cierto? Estamos ansiosos pensando en, Dios mío, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Y qué pasa si no abren, y si nos encierran, entonces de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no está pasando, en este momento no está sucediendo, entonces a moverme proactivamente, a ser positivo, a entender la dinámica y a poder resolver, hacer cosas para resolver. Bien. Y por último, en este punto, entender que la resiliencia tiene una base muy fuerte, como les explicaba, en la autoestima y la autoconfianza, ¿cierto?
Esos serían como, yo siempre los llamo como mis recursos, como mis maletas emocionales, mi autoestima y mi autoconfianza. Eso sería como eh, esos planes B que yo pueda tener allí, esos recursos, ¿cierto? Esas aguas al final, lo que yo puedo tener allá de reserva, lo que yo tengo cuando me siento mal, porque ese finalmente es mi equipaje que yo tengo, por eso lo llamo maleta. Ese es mi equipaje, ese finalmente son los recursos con los que yo cuento hacia el futuro. Entonces, como vamos a ver en la siguiente, finalmente, la resiliencia se desdobla en estos 5 variables, en estos 5 aspectos, ¿sí? Que sería la confianza, el trabajo y el compromiso, ¿sí? Como yo enfrento de una manera comprometida esos retos que me pongo, con pasión, con amor, como con todo el entusiasmo que pueda hacer, ¿sí? El siguiente es el liderazgo, es como yo ya les había hablado un poco acerca del tema, cómo lidero, cómo expongo, cómo propongo, cómo de alguna manera organizo recursos, personas, situaciones para poder enfocarlos a la resolución. Cómo me adapto al cambio, del cual ya hemos hablado. Cómo me comunico, que también esto es importante, ¿sí? Entender estos procesos de comunicación conmigo mismo y con los demás de una manera positiva, ¿cierto? Entonces les había hablado un poco acerca de cómo no me entiendo como una víctima, sino cómo me entiendo de una manera mucho más positiva. Entonces, cómo empiezo a crear un lenguaje también, programarme desde lo positivo, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el PNL, cómo positivamente yo empiezo a entender estas dinámicas y entender que todo esto es una transición. ¿Sí? Lo que estamos viviendo, esta crisis, bueno, y es una transición y es una oportunidad. Entonces, entender que esta pandemia también puede ser una bendición para muchos, entender cómo nos ha cambiado la vida, pero cómo estamos en otro punto, ¿cierto? Estamos hacia adelante. Y finalmente, la estructura de la innovación, ¿sí? Cómo a partir de todos estos recursos entendemos que estamos en un nuevo punto y desde allí debemos innovar y cambiar y no entendernos desde el pasado, porque pues el pasado ya se acabó, sino entendernos desde el futuro, ¿sí? Y cómo emocionalmente yo supero ese nivel de agotamiento o ese nivel de estrés que pueda estar teniendo para enfrentarme hacia ese futuro. Entonces, la base también de todo esto es un poco el autocuidado. ¿Y qué significa el autocuidado? El autocuidado significa también preservarme a mí mismo o a mí misma de una manera mucho más positiva. ¿Sí? Dormir las horas de sueño que son, darme los espacios sociales que yo necesito, concentrarme en las tareas en el momento que necesito concentrarme, darme algunos espacios también de movimiento físico, porque también eso hace parte de mi equilibrio mental, ¿sí? Tener algunos momentos también a solas, que eso también hace falta y hace parte de nuestros procesos psicológicos que necesitamos para reestructurarnos, ¿cierto? Reconectarnos, poder tener espacios de descanso y también poder tener esos espacios de salir al aire libre, ¿cierto? También eso hace parte del autocuidado, de todos los recursos que yo puedo tener emocionales para el autocuidado. Y cómo también me conecto con algo superior, ¿no? Esa parte espiritual que también me hace falta, ya sea en meditación, ya sea en oración, toda esa parte también hace falta y hace parte de la estructura mental, psíquica, psicológica que todos los seres humanos requerimos y necesitamos como parte de nuestro equipaje, como les decía, en este planeta Tierra. Entonces, ya vamos a resumir esas características ya en la siguiente y última diapositiva, en la cual vamos a ver que todos los seres humanos podemos expresar resiliencia, es decir, ya les había contado, todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos esa capacidad para volver o conectarnos con esa resiliencia que está allí, y todo parte de resignificar nuestros conceptos que tenemos de crisis, pérdidas y verlo como una apertura de posibilidades, ¿cierto? Entender que ya no va a volver a ser igual, pero entonces de pronto va a ser incluso mejor, ¿bien? La resiliencia puede ser un proceso individual o también grupal, incluso en las familias se habla de familias resilientes,
de grupos familiares resilientes, porque son aspectos que tienen que ver con esa interacción, ¿sí? Como si uno desfallece, el otro lo anima, como entre todos se ayudan y se equilibran, y cómo se dan ánimo y se sostienen mutuamente. Entonces, también esta es una característica bien importante. Entonces, tener personas que sean recursos emocionales para que nos sirvan de apoyo en esos momentos de pronto de frustración, de angustias y lo demás. Entonces, hay que tener esa red de apoyo que nos ayude, que nos sostenga, que nos dé buenos consejos, que nos diga de una manera positiva que todo va a estar mejor, aunque uno se lo pueda decir. Hace falta ese mensaje desde el exterior que lo reafirme, y eso también hace parte de mis recursos emocionales y psicológicos. Bien, entonces aplica precisamente frente a escenarios de adversidad, como ya hemos venido hablando. Estamos pasando uno de esos momentos precisamente, entonces de eso se trata, de entender esa adversidad como lo hemos venido conversando. Esta resiliencia se logra en un estado de bienestar mediante la transformación del dolor y la pérdida, ¿cierto? Entonces, es entender que también, a pesar de tener circunstancias muy adversas, muy difíciles, se puede salir adelante. Y siempre desde que tengamos recursos de los que hemos venido conversando, no tanto financieros, sino recursos emocionales, ¿cierto? Porque las investigaciones muestran que, por ejemplo, las personas más adineradas no es que sean más felices que las personas que no tengan tanto dinero. Entonces, digamos que siempre pensamos que las personas que tienen los recursos materiales ya tienen todo resuelto, y resulta que las investigaciones nos muestran que eso no es verdad, eso es un mito, ¿cierto? Es un poco un mito más de la sociedad de consumo, donde se supone que allí debemos llegar y allí vamos a alcanzar el estado de plenitud y de felicidad y todo lo demás, pero pues resulta que eso no es cierto. Eso es solamente otro de los inventos sociales que hay. Eso, el bienestar y el estado de felicidad depende más de mi decisión, de las características emocionales que yo pueda tener, de esa conexión conmigo mismo, de esos recursos de los cuales hemos venido conversando durante este rato. Bien, entonces, la resiliencia es episódica, es decir, se da por episodios, puede suceder ahora y ya no dentro de un tiempo, ¿sí? No es estable, o sea, una persona que tenga resiliencia no es que la vaya a sostener a través del tiempo, sino que tiene que irla alimentando de manera constante. ¿Y cómo se alimenta? Pues a través de todos estos recursos, de este mensaje que yo mismo me mando, yo misma me mando a mí misma, ¿cierto? De este ánimo, de esta automotivación que yo sea capaz de generar, y cómo lo sostengo a través del tiempo. Eso es como una base bien importante. Entonces, no es absoluta ni es absolutamente estable la resiliencia, sino que hay que irla alimentando de una manera constante. Y aplica precisamente un rediseño, ¿cierto? Es entender que si ya bien es cierto, no soy la misma de antes, pues bueno, entonces, ¿quién quiero ser? De eso se trata. Entonces, si soy otra persona, si voy a tener otro proyecto de vida, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esas mejoras que me voy a plantear a mí mismo? ¿Y cómo voy a trabajar para mejorarlas? ¿Y quién quiero desarrollar como ese proyecto en mí mismo, ¿no? Muchas veces tenemos un montón de metas en términos de lo que voy a hacer, de mis proyectos de vida, pero muy pocas veces nos ponemos esas metas en términos de mejorar esas, por ejemplo, esas oportunidades o esas debilidades que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, no voy a trabajar este mes en mi paciencia, por ejemplo, de la cual ya hemos hablado, o en mi tolerancia a la frustración, y me voy a poner unas tareas específicas durante este mes. Y voy a trabajar todos los días un poco en ellas, ¿cierto? Entonces voy a, por ejemplo, a demorarme 20 minutos en mirar el WhatsApp, no estoy todo el tiempo pendiente, y eso va desarrollando mi paciencia, voy desconectándome de esa ansiedad del inmediatismo y voy entendiendo que sí puedo tener más dominio sobre mí mismo, sobre mí misma. Eso precisamente podría ser un ejercicio interesante. Desafiar esas fortalezas, certezas y potencialidades, que es un poco lo que veníamos diciendo. Entonces, ¿quién me voy a inventar? ¿Quién es este personaje que está aquí detrás? O acá en este cuerpo, ¿cierto? ¿Quién quiero ser? Y si soy capaz de entenderme desde otro proyecto de vida, a partir de esta crisis que me cambió
pero pues no me devastó, sino al contrario, me potenció, me hizo ser una persona diferente, me hizo ser mejor ser humano, pues entonces qué bueno, ¿cierto? Entonces, soy una persona diferente en la medida en que soy capaz de entender que soy mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo esa conexión conmigo mismo, porque tengo esos recursos de los cuales hemos venido conversando y desde allí me entiendo como una persona distinta, ¿bien? Y finalmente, nuestra resiliencia, esa capacidad de generar la resiliencia, se forma o se forja o se establece en esa interacción con el entorno y con otros, ¿cierto? En esa relación que yo establezco con los demás, ¿sí? De los cuales alimento esa información a través de la cual voy a potencializar esas habilidades que yo pueda tener, ¿sí? Como entiendo que yo soy bastante bueno en muchas áreas, ¿cierto? Pueda no tener otras habilidades, pero sí soy muy bueno en otras áreas. Entonces, desde allí me enfoco en lo positivo, ¿cierto? Digamos que un poco nuestro mundo está muy enfocado hacia lo negativo y necesitamos en este mundo, ¿ah? Como capacidad, como posibilidad, entender que también hay cosas buenas, que nos pueden pasar cosas buenas, que nos pasan cosas buenas y que debemos pensar de una manera mucho más positiva. Si aprendemos a manejarnos, a ser mucho más positivos y si obtenemos una respuesta negativa, no vencernos, no echarnos a morir, pues en esa medida somos capaces de desarrollar nuevas habilidades, que es lo que hemos venido conversando durante todo este tiempo. Entonces, en últimas, para resumir un poco lo que hemos venido hablando durante estos minutos que nos quedan, que ya son poquitos, vamos a trabajar o se debe trabajar el manejo emocional desde 5 características básicas. El primero sería el autocontrol, ¿sí? Que es, como decíamos, esa capacidad para controlar esas emociones o esas sensaciones que yo pueda estar sintiendo. La segunda es la persistencia, como yo sea capaz de mantenerme a través del tiempo. La tercera es la autoconfianza, esa capacidad que yo tengo para conectarme con esas habilidades que yo tenga. La cuarta sería la tolerancia a la frustración, como yo me recupero de esas caídas que yo pueda tener. Y la resiliencia, ¿cierto? Como salgo de alguna manera fortalecido de esas adversidades y cómo redefino quién soy yo y cómo redefino la crisis, ¿sí? Y nada más ni nada menos que cómo me puedo sentir después de todo este proceso, muy orgulloso de mí mismo, porque finalmente he logrado o he alcanzado tener muchos más recursos, tener muchos más potencialidades y poder enfrentar de una manera mucho más eficiente y eficaz esos desafíos que la vida nos trae. Entonces, de alguna manera, enfrentarlos nos va a hacer mucho más fuertes. Bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta porque entiendo que ya se acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias Alejandra por tu intervención el día de hoy. Creo que un tema muy interesante. Hemos estado aprendiendo unas razones suficientes por medio de las cuales los emprendedores deben tener muchas capacidades y mucho ánimo para continuar adelante a pesar de todas las adversidades que hay el día de hoy. Un tema muy dentro del contexto global y nacional que necesitamos. En este punto hay algunas preguntas, hay una muy importante, pero antes quiero dar unos saludos especiales a algunas universidades que nos están acompañando y aquí nos deja saludos. Daniela Alejandra Zambrano de la Universidad de Cundinamarca, Olga Rocío Rodríguez de la Universidad de Cundinamarca, Connie Escobar de la Universidad Santo Tomás, Jenny Romero de la Universidad de Cundinamarca, y nos saluda Unimoserrate de Cedes, Mosquera, San Antonio, Zona Franca y Unidad y Unión Social. Muchas gracias a ellos por estarnos acompañando el día de hoy. Hay muchos otros saludos, pero digamos, estos fueron los iniciales y por eso los estamos relacionando ahora. En aras del tiempo, Alejandra nos han enviado una pregunta para que podamos contestar. La pregunta: por la contingencia actual, hemos visto que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas han recibido al mundo virtual.
para realizar su publicidad y ventas, pero aunque se hacen esfuerzos, es complicado ganarse la confianza del cliente y esto causa emociones de frustración y derrota. Ujú. Nos preguntan, ¿qué es lo primordial para lograr salir de ese sentimiento que causa cuello de botella y seguir adelante? Bien. Entonces, lo principal allí es entender que seguramente todo el mundo está en un estado de desconfianza porque pues por los mismos medios y las mismas circunstancias que estamos viviendo, estamos entendiendo mucha angustia, ¿cierto? Estamos leyendo del ambiente pues mucha angustia. Entonces, al entender eso, que todo el mundo puede estar sintiendo angustia, pues yo puedo validar esa emoción y seguir adelante, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Yo entiendo su sentimiento de angustia, pero lo invito de todas maneras a que hagamos tal proyecto, a que emprendamos tal cosa, ¿cierto? Entonces es como salir de ese estado emocional en que se encuentra para poder seguir adelante, ¿cierto? Para dar el siguiente paso, para llevar al otro a que vaya a otro estado emocional también, ¿sí? Que salga de ese estado de angustia y que puede estar sintiendo eventualmente. Uh-huh. Muchas gracias, Alejandra. En este punto, continuando con esa reflexión, podríamos decir que ese estado de angustia podría ir ligado a limitaciones, digamos en este caso, de carácter financiero, económico, o podría ser como una limitación social que se está viviendo actualmente. Seguramente de los dos, pero digamos que si tenemos resuelto el estado psicológico, el estado emocional, tenemos la mitad del terreno ganado, ¿sí? Esa posibilidad de estar estables en ese sentido nos va a potenciar la capacidad para abrir posibilidades y resolver problemas. Pero si estamos en un estado de angustia, de estrés, de depresión, pues allí nos vamos a quedar en este discurso y no vamos a ser capaces de enfrentar los recursos que pueden haber disponibles para solucionar los problemas. Bueno, ok, muchísimas gracias, Alejandra. Damos por concluida nuestra charla el día de hoy, nuestra capacitación. Como les contaba, un tema muy profundo y creo que en este momento nos viene muy bien desde a los docentes y personas que estamos inmersos en el mundo del emprendimiento, igualmente a los estudiantes y emprendedores que nos acompañaron el día de hoy. Alejandra, muchísimas gracias en nombre de la Mesa de Innovación y Emprendimiento Social de la Reúne Cundinamarca. Te damos las gracias por habernos compartido este tan interesante tema el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. De parte de la Mesa de Innovación Social, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Estamos muy contentos por la aceptación que tuvo este ciclo de conferencias. Estaremos invitando próximamente al ciclo de la combinación de ellos con los eventos próximos y queremos, ante todo, darle las gracias por el acompañamiento el día de hoy. A Unimonserrate por habernos colaborado con este canal de comunicación. Y en este punto le cedo la palabra a Nidia para que dé por concluida la capacitación. Nidia, puedes continuar. Bueno, muchas gracias a Jorge y Alejandra. Efectivamente, como Jorge lo manifestaba, pues una información más que pertinente para este periodo que estamos viviendo a nivel mundial. A todos los presentes, muchísimas gracias por su asistencia. Antes de dar por terminada la transmisión, quiero recordarles que en la parte final del chat se encuentra el link de asistencia para que por favor se registren. Recuerden que este evento va a ser certificado. A todos los que nos hayan acompañado en este ciclo de conferencias, muchas gracias por su participación y al Nodo de Innovación Social de Reúne, gracias por hacer realidad este evento. Finalmente, queremos invitarlos a mantenerse conectados a las actividades de transmisión, tanto de Reúne como de Unimonserrate, y les deseamos una muy feliz noche a todos.